José Luis Cantero, conocido por el mundo entero como el Fari, fue el hombre que pasó de conducir un taxi en la miseria absoluta a sentarse a la mesa con reyes y diosas de Hollywood, pero ¿qué precio real pagó por ese ascenso imposible? Detrás de esa sonrisa que cautivó a una nación entera, se escondía un hombre que combatía diariamente contra demonios personales y hábitos destructivos que la prensa de la época decidió silenciar para no manchar su corona de ídolo popular. Hoy vamos a revelar por qué sus amigos más cercanos le clavaron un puñal en la espalda, llevándolo al borde de la ruina financiera, mientras él le cantaba a la alegría, y qué secretos de alcoba compartió con una de las actrices más rutilantes del cine mundial en las sombras más profundas de la noche madrileña. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que servía de termómetro espiritual para un pueblo ocultara una melancolía tan negra que amenazaba con apagar su luz mucho antes de su viaje sin retorno? Descubriremos la verdad sobre su diagnóstico fatídico, la batalla silenciosa que libró lejos de los focos y la decisión fatal que sus herederos han custodiado bajo 7 llaves durante casi 2 décadas. No se mueva de su asiento, porque lo que está a punto de escuchar desmantelará por completo la imagen del taxista que patrullaba la ciudad para revelar al hombre roto, traicionado y vulnerable que se ocultaba tras la caricatura de éxito. Quédese hasta el final para entender por qué hoy, por primera vez, la verdad ya no puede ser silenciada. Para entender el fenómeno de este artista, debemos primero despojarnos de la imagen del ídolo de masas y observar al ídolo de barro, a ese ser humano que caminaba por la cuerda floja entre la gloria y la desesperación. Durante años, la televisión nos vendió a un personaje simpático, casi una figura de dibujos animados que siempre tenía un chiste en la boca. Pero hoy les pregunto, ¿alguno de ustedes se detuvo a mirar sus ojos cuando las luces de los focos se apagaban? Había en su mirada una sombra de melancolía que solo quienes han conocido el hambre y el desprecio pueden reconocer. El Fari fue, ante todo, un sobreviviente en una selva de asfalto que no estaba diseñada para los humildes. Su vida estuvo llena de silencios obligados, de pactos no escritos con la prensa de la época para mantener a salvo una imagen de hombre de familia que, en ocasiones, chocaba frontalmente con una realidad mucho más turbulenta y apasionada. A lo largo de esta transmisión, vamos a analizar los episodios de alcoba que nunca llegaron a las revistas del corazón, esas relaciones cercanas con figuras femeninas de renombre que fueron silenciadas para no dañar su reputación de caballero de barrio. Pero también hablaremos de sus demonios personales, de esos hábitos destructivos que a veces amenazaban con apagar su luz mucho antes de tiempo. Es hora de descubrir qué sacrificios reales tuvo que hacer un simple conductor de taxi para terminar sentado a la mesa con la nobleza y las estrellas de Hollywood más rutilantes. Para comprender la magnitud de su lucha, tenemos que viajar en el tiempo hasta la 1937, un año marcado por la sombra de la tragedia en una España fracturada y sangrienta. José Luis Cantero nació en un Madrid que olía a pólvora y a desesperanza, específicamente en el humilde barrio de Las Ventas, un lugar donde el polvo de la calle se pegaba a la garganta y los sueños parecían un lujo prohibido para los hijos de la clase trabajadora. Imaginen por un momento la escena: una vivienda diminuta, casi sin luz, compartida por una familia numerosa donde cada pedazo de pan se dividía en 1000 trozos. El pequeño José Luis fue el séptimo de 11 hermanos, aunque lamentablemente no todos lograron completar el camino de la vida debido a las precarias condiciones de salud de la época. Crecer en ese entorno de escasez extrema no solo marcó su físico, sino que endureció su alma desde que apenas era un niño que correteaba por descampados. Sus padres, trabajadores incansables que intentaban mantener la dignidad en medio de la miseria, le impusieron una disciplina estricta, pero fue el hambre, esa presencia constante y voraz, la que se convirtió en su maestra más implacable. Desde muy temprano, aprendió que en este mundo nadie regala nada y que, si quería salir de aquel fango, tendría que ser más listo y más rápido que los demás. Esa infancia de privaciones fue el motor que, años más tarde, lo impulsaría a buscar la gloria con una desesperación que pocos podían comprender. La posguerra española no era un escenario de películas, era una lucha diaria por la existencia. En ese Madrid de los años 40 y 50, donde el extraperlo y la necesidad dictaban las reglas,
el joven José Luis se veía obligado a hurgar en las oportunidades que otros desechaban. El contraste era dramático. Mientras la alta sociedad disfrutaba de fiestas privadas en los barrios elegantes, él recorría las calles de tierra de la Ventilla buscando cómo llevar unas pesetas a casa. La relación con sus padres era de un respeto absoluto, casi reverencial, pero también de una presión constante por ser un brazo más que aportara al sustento familiar. No hubo tiempo para una educación formal prolongada ni para juegos infantiles. La realidad lo empujó a la madurez antes de que su cuerpo terminara de desarrollarse. Esta falta de crecimiento físico, que más tarde se convertiría en parte de su sello personal, era en realidad un testimonio silencioso de las carencias nutricionales de aquellos años difíciles. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontró un refugio emocional que nada ni nadie podía arrebatarle: el eco de las coplas y el flamenco que se filtraba por las radios de las porterías y las tabernas. Para él, la música no era solo arte, era una escalera hacia el cielo, un escape de una realidad que amenazaba con devorarlo si se quedaba quieto. Antes de que las luces de los escenarios lo bañaran en oro, José Luis tuvo que atravesar un camino sembrado de espinas y rechazos que habrían quebrado la voluntad de cualquier otro hombre. Su juventud no fue la de un artista en formación, sino la de un peón en la batalla de la supervivencia. Se vio obligado a aceptar trabajos extenuantes que hoy nos parecerían incompatibles con su figura menuda. Fue jardinero, cargando pesados sacos bajo el sol de Justicia de Madrid, y repartidor, recorriendo distancias interminables a pie o en bicicletas destartaladas. En cada uno de estos empleos, el joven José Luis tenía que tragar el orgullo al ser ignorado o, peor aún, humillado por capataces y clientes que lo miraban por encima del hombro. La sociedad clasista de la época no tenía piedad con alguien de su condición. Para muchos, él solo era un engranaje más en la maquinaria de la ciudad, alguien destinado a la invisibilidad permanente. Pero lo que aquellos empleadores no sabían es que, mientras barría hojas o cargaba cajas, él estaba ensayando sus canciones mentalmente, perfeccionando ese quejío flamenco que más tarde pondría a todo un país en pie. Cada gota de sudor era una inversión en un futuro que solo él podía ver en su imaginación. El dolor del rechazo se volvió especialmente agudo cuando decidió que su voz merecía ser escuchada. Imaginen a este joven de barrio, con su mejor camisa remendada y los zapatos lustrados con esfuerzo, acudiendo a las puertas de las grandes discográficas y de los teatros de la Gran Vía madrileña. La escena se repetía con una crueldad monótona. Los secretarios lo miraban de arriba abajo con desprecio y los productores de renombre, esos hombres que se creían dueños del destino de los artistas, le cerraban la puerta en la cara sin siquiera darle la oportunidad de abrir la boca. Se burlaban de su estatura, le decían que no tenía planta de galán, que el mercado ya estaba lleno de voces similares y que un muchacho de su origen nunca podría convencer al público sofisticado. Esas risas burlonas y esos desplantes fueron cicatrices profundas que el Fari llevó en su corazón hasta el final de sus días. Sin embargo, en lugar de hundirlo en la derrota, esas humillaciones actuaron como combustible para una hoguera interna. Fue en ese momento cuando tomó una decisión oscura pero necesaria. Si el mundo oficial del arte no le abría las puertas, él mismo construiría su propio escenario, aunque tuviera que hacerlo sobre 4 ruedas y bajo la luz mortecina de las farolas nocturnas. La desesperación económica y la necesidad de sostener a su propia familia, que ya empezaba a crecer, lo llevaron a obtener la licencia de conductor de taxi. Fue un paso que muchos consideraron el final de sus aspiraciones artísticas, pero que para él resultó ser la mejor escuela de vida posible. El taxi no era solo un medio de transporte, se convirtió en su primer teatro privado, un confesionario móvil y un observatorio sociológico de primer orden. Durante las largas jornadas de 12 y 14 horas, José Luis aprendió a leer las almas de sus pasajeros. En la parte trasera de su coche se sentaron desde obreros cansados hasta damas de alcurnia que regresaban de fiestas clandestinas, pasando por personajes de los bajos fondos que solo salían cuando la luna estaba en lo alto. Él los observaba a través del espejo retrovisor, escuchaba sus historias de desamor, sus éxitos y sus fracasos, y todo ese conocimiento humano lo iba destilando en su forma de cantar. Fue en esos trayectos donde empezó a fraguar su leyenda como el taxista de la copla.
deleitando a sus pasajeros con actuaciones improvisadas mientras sorteaba el tráfico de una ciudad que empezaba a despertar al desarrollo de los años 60 y 70. Pero la noche madrileña ocultaba mucho más que simples carreras de taxi. En las sombras de la madrugada, José Luis fue testigo de realidades que la España oficial prefería ignorar. Se movió por los rincones más sórdidos y también por los más exclusivos, conociendo de cerca a figuras de la vida galante y a personajes atrapados en dependencias químicas que buscaban una salida rápida a sus tormentos. Estas experiencias le dieron una visión del mundo cruda y sin filtros, alejada de la ingenuidad de otros artistas de su época. Aprendió el valor de la discreción y el peso de los secretos compartidos en el espacio reducido de un automóvil. Dicen que fue en una de esas noches eternas cuando tuvo sus primeros contactos con personas influyentes que, fascinadas por su talento natural y su carisma desbordante, empezaron a sugerir que su lugar no estaba frente al volante, sino frente al micrófono. Pero el camino hacia la cima todavía requeriría de una jugada maestra, una apuesta a todo o nada que pondría en juego los escasos ahorros de toda una vida de sacrificio. Estaría dispuesto a arriesgar la estabilidad de su hogar por un sueño que todos le decían que era imposible. Imaginad por un momento el sol de un domingo cualquiera en el Madrid de finales de los años 60 y principios de los 70. El aire está cargado con el olor a cuero viejo, a aceite de freír churros y al humo denso de los cigarrillos sin filtro que los hombres fuman con ansiedad en las esquinas. Estamos en el corazón del Rastro, en la ribera de Curtidores, un hervidero humano donde se vende desde un tornillo oxidado hasta el alma de quien no tiene para comer. Allí, entre el gentío que empuja y los gritos de los vendedores, aparece la figura menuda de José Luis. Pero no se dejen engañar por su tamaño. En su mirada hay una determinación que asusta. En sus manos aprieta con fuerza un fardo de cintas de casete, unas grabaciones que han nacido de un sacrificio que pondría los pelos de punta a cualquiera. El riesgo que asumió fue absoluto, una apuesta que muchos calificarían de temeraria, pues invirtió hasta la última peseta de los ahorros familiares para grabar esas melodías. Hablamos de 80.000 pesetas de la época, una fortuna que representaba años de madrugones al volante del taxi, de privaciones en la mesa y de zapatos remendados una y otra vez. Su mujer, en la intimidad del hogar, lo miraba con una mezcla de terror y devoción, sabiendo que, si aquel plan fallaba, el abismo financiero los devoraría sin piedad. Aquellas cintas no eran solo música, eran la última bala en la recámara de un hombre que se negaba a aceptar el destino de invisibilidad que la sociedad le había asignado. La psicología de José Luis en esos momentos era la de un estratega que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo en el camino. Se plantaba en su puesto improvisado, rodeado de la moda de la época, pantalones de campana que barrían el suelo, camisas de cuellos tan anchos que parecían alas de avión, y esas patillas largas que marcaban la masculinidad del momento. Pero él no buscaba ser un modelo de pasarela. Él buscaba la conexión con el pueblo, con ese trabajador que, como él, buscaba un respiro en la alegría de una copla. Con una audacia que rozaba la insolencia, empezó a gritar sus propias canciones, a vender su voz como si fuera la mercancía más preciosa del mercado. Lo que sucedía a continuación era casi místico. La gente se detenía, hipnotizada por esa energía arrolladora. Los obreros, las amas de casa, los pícaros del barrio, todos sentían que aquel hombrecito cantaba su propia historia. Las cintas empezaron a volar de sus manos por cientos, luego por miles. Era el nacimiento de un fenómeno de marketing callejero que ninguna multinacional habría sabido diseñar. El Fari estaba creando su propio imperio desde el lodo, saltándose todas las reglas de la industria discográfica que meses atrás le había dado la espalda con carcajadas de desprecio. Aquel triunfo en el mercado de pulgas fue su declaración de guerra contra el sistema, demostrando que el corazón de la audiencia no se compra con campañas publicitarias, sino con la verdad de quien ha pasado hambre. Y entonces, cuando el rumor de este taxista que vendía miles de casetes llegó a los oídos de los despachos alfombrados, ocurrió lo impensable. Una llamada telefónica, de esas que hacen que las manos tiemblen y el sudor frío recorra la espalda, cambió su destino para siempre. Era la televisión nacional,
el único canal que existía y que tenía el poder de convertir a un desconocido en un dios o en un paria en cuestión de minutos. El escenario era el programa más importante del momento, un espacio donde solo los más grandes tenían cabida. Imaginen los nervios de José Luis al entrar en aquel estudio futurista, rodeado de cámaras inmensas que parecían monstruos de metal y luces que cegaban el entendimiento. Él, que estaba acostumbrado a la luz amarillenta de las farolas y al espejo retrovisor, se vio de repente frente a millones de espectadores. Llevaba un traje que le quedaba ligeramente grande, una armadura de tela comprada con el esfuerzo de sus últimas ventas, y un corazón que golpeaba sus costillas como un animal enjaulado. El presentador, una figura de una elegancia aristocrática, lo presentó con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Pero en cuanto José Luis abrió la boca y soltó el primer quejío, el aire del estudio se electrificó. No era solo una actuación, era una explosión de autenticidad que atravesó la pantalla y se metió en los salones de todas las casas de España. En ese preciso instante, el taxista partió de este mundo de anonimato para renacer como una estrella cuya luz nunca se apagaría. Pero este ascenso meteórico no fue del agrado de todos. En los pasillos de la televisión y en los camerinos de los artistas consagrados, el ambiente se volvió gélido. Los grandes nombres de la canción, aquellos que habían estudiado en academias y que cuidaban su imagen hasta el milímetro, no podían soportar que un intruso de barrio, sin formación y con modales de taxista, les robara el protagonismo. Las envidias empezaron a tejer una red de comentarios malintencionados y zancadillas profesionales. Se burlaban de su forma de hablar, de su falta de refinamiento y de esa cercanía casi agresiva con el público. Sin embargo, el impacto social fue imparable. El Fari se convirtió en el espejo donde se miraba la España que despertaba de un largo letargo, una nación que quería alegría, que quería figuras que hablaran su mismo lenguaje sin pretensiones. Sus canciones empezaron a sonar en todas las gasolineras del país, convirtiéndose en la banda sonora obligatoria de los viajes familiares en aquellos Seat 600 cargados hasta los topes. Era el triunfo de lo popular sobre lo académico, de la emoción pura sobre la técnica perfecta. Pero pocos sospechaban que, mientras el país entero bailaba sus ritmos, José Luis empezaba a sentir el peso asfixiante de una fama que lo obligaba a ser el personaje las 24 horas del día, dejando muy poco espacio para el hombre que solo quería volver a la paz de su hogar. Las letras de sus canciones, que a simple vista parecían festivas y ligeras, ocultaban en realidad una crónica social de una profundidad asombrosa. Analicemos, por ejemplo, esos himnos que hablaban de amores imposibles, de la lucha por el pan diario y de esa picaresca española que tan bien conocía. En una época de transición política y social, donde el país buscaba su identidad entre las tradiciones del pasado y los anhelos de libertad del futuro, el Fari se convirtió en el cronista de los olvidados. Sus melodías llegaban a los rincones más remotos, desde las aldeas de la España profunda hasta los barrios dormitorio de las grandes ciudades. El impacto cultural fue tal que incluso los intelectuales de la época, aquellos que inicialmente lo miraban con desdén, empezaron a reconocer que en su arte había una verdad sociológica que no se podía ignorar. Él representaba la aspiración del humilde, la posibilidad de alcanzar la cima sin traicionar sus raíces. Pero esa conexión tan íntima con el pueblo también le exigía un precio emocional altísimo. Cada vez que bajaba del escenario, se encontraba con una soledad que intentaba llenar de maneras que la prensa oficial prefería no documentar. Empezaron a aparecer las primeras sombras en su vida privada, esos momentos donde el ídolo buscaba refugio en ambientes que no siempre eran los más recomendables para su bienestar físico y mental. Entramos ahora en el terreno de las noches secretas, de esa vida galante que transcurría cuando el resto del mundo dormía. Con los bolsillos llenos de billetes y el ego alimentado por los aplausos constantes, José Luis se convirtió en un asiduo de los locales más exclusivos y, a la vez, de los más clandestinos de la capital. Eran los años de la noche madrileña, un torbellino de luces de neón, música a todo volumen y una libertad que a veces se tornaba peligrosa. En esos salones privados, rodeado de cortinas de terciopelo y humo de puros, entabló relaciones cercanas con mujeres cuya belleza y misterio cautivaban a cualquiera.
Eran amistades íntimas que la censura de la época y el respeto a su imagen de hombre casado mantenían bajo 7 llaves. Se hablaba de encuentros en hoteles de lujo, de escapadas furtivas y de confidencias compartidas bajo los efectos de las celebraciones interminables. Pero no solo eran mujeres. En esas noches también aparecieron los demonios personales, esos hábitos destructivos que acechan a quienes alcanzan el éxito de forma repentina. El Fari empezó a coquetear con sustancias prohibidas, buscando quizás en ellas la energía necesaria para mantener el ritmo frenético de su carrera o el bálsamo para calmar una ansiedad que no le daba tregua. Eran momentos de una vulnerabilidad extrema, donde el hombre de hierro se volvía frágil como el cristal, rodeado de aduladores que solo querían participar de su brillo sin importarles el daño que le causaban. A pesar de estos peligros, su carisma lo mantenía a flote. Tenía una capacidad innata para conectar con personas de todos los estratos sociales, lo que lo llevó a protagonizar encuentros que hoy nos parecen sacados de una novela de ficción. Una de las historias más fascinantes y menos contadas es su relación con una de las diosas más rutilantes del Hollywood clásico, una mujer cuya belleza había paralizado el mundo y que encontró en el cantante español una autenticidad que no hallaba en los salones de Los Ángeles. Durante sus visitas a España, esta estrella buscaba la compañía de El Fari para sumergirse en el Madrid más castizo. Se dice que pasaban noches enteras en tablaos flamencos, donde él le explicaba el significado de cada quejío y cada movimiento, mientras ella lo observaba con una fascinación que rozaba la devoción. Eran dos almas que, a pesar de venir de mundos opuestos, compartían el peso de la soledad que otorga la cima. Ella veía en él al hombre que no la juzgaba por su fama, sino que la trataba con la cercanía de un amigo de toda la vida. Estos encuentros, protegidos por un pacto de silencio entre los presentes, revelan la verdadera dimensión de un artista que era capaz de enamorar tanto al obrero de la construcción como a la leyenda del cine internacional. Pero, ¿qué buscaba realmente el Fari en estas compañías de alto nivel? Era una forma de resarcirse por todas las veces que le cerraron la puerta en el pasado o una huida desesperada de una realidad familiar que empezaba a asfixiarlo. La psicología del artista en esta etapa era una mezcla contradictoria de orgullo y miedo. Por un lado, disfrutaba del poder que le otorgaba el dinero y la influencia. Por otro, sentía el terror constante de que todo aquel castillo de naipes se derrumbara de un momento a otro. Esta inseguridad lo llevaba a rodearse de un círculo de protección que no siempre era el más adecuado. Aparecieron figuras oscuras, representantes y supuestos amigos que gestionaban su fortuna con una falta de ética alarmante. Mientras él se entregaba al público en actuaciones agotadoras que a veces duraban hasta el amanecer, otros se encargaban de vaciar sus cuentas y de meterlo en negocios turbios que pondrían en riesgo su patrimonio futuro. La traición de quienes consideraba a sus hermanos de sangre y de vida fue uno de los golpes más duros que tuvo que encajar. La moda de la época, con sus excesos y su falta de límites, no ayudaba a poner orden en este caos. José Luis se encontraba en medio de una tormenta perfecta, donde el éxito profesional chocaba frontalmente con una desintegración personal que intentaba ocultar tras una sonrisa cada vez más forzada. El mundo veía al ganador, pero en la intimidad, el espejo le devolvía la imagen de un hombre que empezaba a perderse en el laberinto de su propia leyenda. Pero prepárense, estimadas amigas y amigos, porque ahora entramos en un terreno que durante años fue custodiado por el más absoluto de los silencios, un territorio donde las sombras de palacio se mezclan con el brillo de los escenarios de barrio. Es bien sabido que en la España de finales del siglo XX, el poder y la cultura popular caminaban de la mano en una danza extraña y fascinante, pero pocos podrían imaginar que nuestro querido José Luis, ese hombre que hablaba el lenguaje de las tabernas y los mercados, llegaría a forjar un vínculo personal y profundo con el mismísimo monarca del país. No se trataba de una simple relación de admirador y artista, no. Lo que unía al soberano con el cantante era una conexión basada en una cualidad que ambos compartían, esa cercanía natural, casi magnética, que en estas tierras llamamos campechanía. Imaginen la escena en los salones privados de las residencias reales, lejos de los protocolos rígidos y de las miradas indiscretas de los cortesanos. Allí, entre copas de vino de la tierra y el humo de puros de alta regalía,
el hombre que portaba la corona encontraba un respiro de sus pesadas obligaciones escuchando las anécdotas de la calle que José Luis relataba con su gracia inigualable. Para el rey, el Fari no era un súbdito más, era el termómetro de un pueblo que latía con fuerza fuera de los muros de palacio. Se dice, en los mentideros más exclusivos de la capital, que en más de una ocasión se produjeron llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada, donde el monarca buscaba simplemente el consuelo de una voz auténtica que no le hablara con el lenguaje de la política, sino con la verdad del asfalto. Este vínculo le otorgó al artista una especie de escudo invisible, una protección que lo hacía intocable ante ciertos sectores de la prensa que habrían querido hundirlo, pero también le generó una legión de enemigos poderosos, figuras de la aristocracia que no soportaban ver cómo un humilde taxista se sentaba a la mesa de los elegidos con una naturalidad que ellos, con todos sus títulos, jamás alcanzarían. Sin embargo, queridísima audiencia, ya saben que cuanto más cerca se está del sol, más riesgo hay de que las alas de cera se derritan. Mientras José Luis disfrutaba de las mieles de esta influencia insospechada, en su entorno más cercano empezaba a gestarse una red de traición que acabaría dejando cicatrices imborrables en su alma. Es la tragedia clásica del éxito. Cuando el dinero entra por la puerta en cantidades industriales, los falsos amigos entran por la ventana con la sonrisa puesta y el puñal escondido en la espalda. José Luis, en su infinita generosidad de hombre de barrio, abrió las puertas de su casa y de sus cuentas bancarias a personas que juraban lealtad eterna, pero que en realidad solo veían en él una mina de oro que explotar. Eran los años de la abundancia, de las fiestas que duraban 3 días y 3 noches, donde el champán corría como si fuera agua y los regalos caros eran la moneda de cambio habitual. Sus supuestos amigos, esos que hoy ya nadie recuerda, lo empujaban a inversiones ruinosas y negocios de dudosa legalidad, aprovechándose de que nuestro protagonista, aunque era un lince para la vida, no tenía formación en las complejas artes de la ingeniería financiera. La psicología de José Luis en esta etapa era la de un hombre que quería compensar a todos por su propia buena suerte, pero esa culpa del superviviente lo llevó a rodearse de parásitos que consumían su energía y su patrimonio. El dolor más profundo no fue perder el dinero, que al fin y al cabo él sabía ganar trabajando, sino descubrir que aquellos con los que había compartido el pan y la sal en sus años de escasez eran los primeros en ponerle la zancadilla cuando el éxito lo elevó a las alturas. Esta decepción lo volvió un hombre huraño en la intimidad, alguien que empezó a mirar con sospecha incluso a su propia sombra, refugiándose en un círculo cada vez más estrecho y hermético. Y así, huyendo de las decepciones de la música y de la noche, José Luis decidió dar un salto mortal hacia una disciplina que no conocía, pero que lo terminaría de consagrar como el ídolo absoluto de una nación. La televisión de ficción. Estamos a mediados de la década de los 90, una época de colores chillones, trajes de hombreras imposibles y una competencia feroz entre las nuevas cadenas privadas que buscaban el favor del público a cualquier precio. La propuesta era arriesgada: protagonizar una serie donde él interpretara, curiosamente, a un taxista de gran corazón que lidiaba con los problemas de una familia numerosa. El título de la obra se convirtió rápidamente en un lema nacional, y el éxito fue tan devastador que las calles se vaciaban cada vez que el programa salía al aire. Pero lo que el espectador veía desde la comodidad de su sofá era muy distinto a la guerra de egos que se vivía tras las cámaras. Imaginen el ambiente cargado de tensión en el set de grabación. De un lado, actores de academia, graduados en las mejores escuelas de arte dramático, que consideraban un insulto tener que compartir plano con un cantante melódico. Del otro, José Luis, un hombre que no sabía leer un guión con técnica, pero que desbordaba una verdad interpretativa que los demás envidiaban. Las discusiones eran constantes. Los directores, a veces tiranos sedientos de perfección, intentaban doblegar el carácter de un hombre que no estaba acostumbrado a recibir órdenes de nadie. Se dice que hubo momentos de tal fricción que las grabaciones tuvieron que detenerse durante horas mientras José Luis, indignado por lo que consideraba una falta de respeto a su origen humilde, amenazaba con abandonar el proyecto para siempre.
Sin embargo, el público mandaba y las cifras de audiencia eran tan astronómicas que incluso sus más feroces críticos tenían que bajar la cabeza y seguirle la corriente a aquel hombrecito que, sin esfuerzo aparente, se comía la pantalla y el corazón de millones de personas. Pero, ¿cuál era el precio real de ser el hombre más querido de un país? Detrás de la fachada de éxito rotundo y de la imagen de padre ejemplar que proyectaba la serie, José Luis empezó a hundirse en una ciénaga emocional que la prensa de aquel entonces, mucho más respetuosa con las figuras consagradas que la de ahora, decidió no airear. El peso del personaje público se volvió una losa incompatible con la paz mental. José Luis ya no podía caminar por la calle, ya no podía ser aquel taxista que escuchaba a los demás. Ahora todos querían que él hablara, que él hiciera reír, que él fuera el eterno animador de una fiesta en la que ya no quería estar. Este agotamiento derivó en un diagnóstico de profunda melancolía, una tristeza negra que se instaló en sus ojos y que intentaba anestesiar en la soledad de su camerino. Quienes lo conocieron de cerca en aquellos años hablan de un hombre que pasaba horas mirando al vacío, preguntándose si el niño que corría por las calles de las ventas habría sido más feliz que la estrella que ahora vestía camisas de seda de 10.000 pesetas. El contraste entre la alegría estridente de su canción más famosa, aquella que hablaba de patrullar la ciudad, y el silencio sepulcral de sus noches de insomnio era sencillamente desgarrador. Fue en este periodo cuando su salud empezó a dar los primeros avisos serios, pequeñas señales que su cuerpo enviaba como gritos de socorro ante un ritmo de vida que no dejaba espacio para el descanso. Pero él, fiel a su espíritu de luchador incansable, decidió ignorar los dolores y las fatigas, refugiándose en el trabajo como si fuera una medicina, sin saber que precisamente ese esfuerzo excesivo estaba preparando el terreno para el evento final que marcaría el inicio de su viaje sin retorno. Cuando todos pensaban que la carrera de nuestro querido José Luis estaba entrando en un invierno dorado y tranquilo, ocurrió un fenómeno sociológico que ni los más expertos analistas de la industria pudieron prever. A finales de la década de los 90, mientras el país se preparaba para el cambio de milenio y las nuevas tecnologías empezaban a asomar sus narices, apareció un joven cineasta con una visión tan gamberra como brillante. Santiago. Segura, un hombre que entendía mejor que nadie el alma de la España de barrio, llamó a las puertas de El Farí para proponerle algo que parecía una locura: convertir su mítica canción de los años 70 en el himno de una película de humor negro y estética descuidada. Fue el nacimiento de una saga que cambiaría la historia del cine nacional y que rescataría a nuestro protagonista del baúl de la nostalgia para colocarlo en el centro del altar de la cultura pop. Lo fascinante aquí no es solo la colaboración, sino la psicología de un José Luis que, con 60 años a sus espaldas, aceptó con una humildad y una inteligencia asombrosas el papel de icono para una juventud que, hasta ese momento, lo veía como algo ajeno. Aquel tema, que hablaba de patrullar la ciudad bajo la luz de las farolas, volvió a sonar en todas las discotecas, en todos los coches y en todas las fiestas, pero esta vez con un matiz distinto: la ironía y el cariño de una generación nueva que descubría en él la autenticidad que le faltaba a los artistas de laboratorio del momento. Este resurgir no fue solo musical, fue una reinvención total de su imagen. La moda de aquellos años finales del siglo XX abrazó la figura de El Farí con una devoción casi religiosa. Se empezaron a vender camisetas con su rostro, pegatinas para los coches y muñecos que colgaban de los espejos retrovisores, tal como él mismo había hecho en sus tiempos de taxista. El impacto social fue tan inmenso que se convirtió en el primer gran fenómeno viral de un país que aún no sabía lo que era Internet. Pero analicemos por un momento lo que esto significaba para el hombre real. José Luis se vio envuelto en una vorágine de atención mediática que superaba con creces sus años de mayor gloria con la copla. El contraste era casi surrealista: un hombre educado en la España del silencio y el respeto, rodeado de repente por una legión de jóvenes que lo trataban como a un semidios del kitsch. Aunque disfrutaba del éxito y, por supuesto, de los ingresos económicos que esto suponía, en su fuero interno sentía una punzada de extrañeza. Se preguntaba si la gente lo quería por su talento o por la caricatura que se había creado a su alrededor. Sin embargo, su grandeza residió en saber reírse de sí mismo, en abrazar esa parodia con una elegancia que solo los que vienen de muy abajo poseen.
Fue la época de las grandes entrevistas en televisión, de los homenajes multitudinarios y de una recuperación económica que le permitió blindar el futuro de los suyos. Pero, ay, queridos amigos, mientras el mundo celebraba este renacimiento, el destino estaba a punto de cobrarse un precio demasiado alto por tanta felicidad. Fue precisamente en la cima de este nuevo éxito cuando los primeros nubarrones oscuros empezaron a asomar en el horizonte de su vida. Todo comenzó con una fatiga que José Luis, siempre tan activo y lleno de energía, intentó justificar con el exceso de trabajo y las interminables sesiones de promoción. Pero no era solo cansancio. En la intimidad de su hogar, lejos de los aplausos y de las cámaras, el artista empezó a sentir que algo no marchaba bien en su interior. Eran pequeñas señales que su cuerpo, ese templo que lo había sostenido durante décadas de lucha, enviaba con una insistencia preocupante. Perdió ese apetito voraz que tanto lo caracterizaba, y una tos persistente, seca y traicionera se instaló en su pecho como un visitante no deseado. Sus seres queridos, alarmados por su cambio de semblante y por una palidez que ni el maquillaje de televisión podía ocultar, le rogaron que se detuviera, que buscara ayuda profesional. Pero José Luis, con esa terquedad típica del que se ha hecho a sí mismo, se negaba a aceptar la vulnerabilidad. Él creía que su voluntad de hierro podría vencer cualquier contratiempo, tal como había vencido al hambre y al olvido. Esta negación psicológica fue el primer paso de una batalla que, lamentablemente, ya se estaba librando en silencio en lo más profundo de su ser. La situación se volvió insostenible cuando los dolores se hicieron presentes, no como una molestia pasajera, sino como una punzada constante que le robaba el sueño. Fue entonces cuando comenzaron las visitas secretas a los especialistas médicos de mayor renombre de la capital. José Luis, temeroso de que la prensa sensacionalista olfateara su debilidad y empezara a especular con su final, acudía a las clínicas utilizando nombres falsos o entrando por puertas de servicio bajo el amparo de la noche. Imaginen la soledad de este hombre, el ídolo de masas, sentado en salas de espera frías y asépticas, despojado de sus trajes de seda y de su carisma de estrella, enfrentándose a la mirada grave de los doctores. El veredicto no tardó en llegar, y fue como un martillazo sobre el cristal de su existencia. Un diagnóstico fatídico, una dolencia persistente e implacable localizada en sus pulmones. Un mal que en aquellos tiempos, y debido a su larga historia de hábitos destructivos relacionados con el tabaco, se presentaba con una cara sumamente agresiva. La noticia cayó como una bomba en el seno de su familia, pero José Luis, fiel a su pacto de honor con su público, decidió que nadie fuera de su círculo más íntimo debía enterarse de la gravedad de su estado. Se negaba a que lo vieran con lástima. Él quería ser recordado como el hombre que siempre tenía una sonrisa y una canción de esperanza en los labios. A partir de ese momento, comenzó lo que podríamos llamar su vía crucis particular, una batalla en el más absoluto de los silencios. Mientras la televisión seguía emitiendo sus programas y sus canciones seguían sonando en las radios, José Luis se sometía a los tratamientos más duros y agotadores que la medicina de principios de los años 2000 podía ofrecer. Fue un periodo de una dureza psicológica indescriptible. El hombre que había llenado estadios ahora se veía confinado a la cama de un hospital o al sillón de su casa, viendo cómo su cuerpo se consumía día tras día. El impacto social de su desaparición gradual de la vida pública empezó a generar los primeros rumores. Los programas de farándula de la época, siempre ávidos de una tragedia que vender, empezaron a apostar cámaras en la puerta de su domicilio, buscando captar una imagen que confirmara lo que ya era un secreto a voces, que la luz de El Fari se estaba apagando lentamente. Sin embargo, él mantuvo la dignidad hasta el último aliento, prohibiendo a sus allegados dar cualquier tipo de parte médico que pudiera alimentar el morbo. En sus ratos de lucidez, rodeado de sus hijos y de la mujer que había sido su ancla en todas las tormentas, José Luis hacía balance de su vida. No había rencor en sus palabras, solo una profunda gratitud por haber podido realizar el viaje increíble de taxista a rey de la copla. La decadencia física fue cruel, como lo son siempre estas dolencias que no dan tregua, pero su espíritu permaneció intacto. Incluso cuando la voz se le volvió un hilo apenas perceptible, seguía intentando tararear esas melodías que lo habían hecho eterno. Sus amigos más cercanos,
Aquellos que habían superado la prueba de la lealtad en los años de las traiciones acudían a visitarlo en la intimidad. Eran encuentros cargados de una emoción contenida, donde se hablaba de los viejos tiempos, de las noches de Madrid y de las anécdotas con el monarca o las estrellas de cine. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra prohibida, nadie hablaba del viaje sin retorno que todos sabían inminente. Se centraban en el presente, en el calor de una mano apretada con fuerza y en el brillo de unos ojos que, a pesar de todo, conservaban esa chispa de pillería de barrio. José Luis estaba preparando su salida de escena con la misma minuciosidad con la que preparaba sus actuaciones en el mercado de pulgas, con respeto por su arte y un amor infinito por quienes lo habían sostenido. El evento final se produjo en una calurosa mañana de junio del año 2007. Su corazón, cansado de tanto latir por los demás, decidió que ya era hora de descansar. Su luz se apagó, rodeado del amor de los suyos, en una paz que contrastaba con el ruido mediático que se desató apenas unos minutos después de que se conociera la noticia. España entera se detuvo. No importaba la clase social, la ideología o la edad. La partida de este mundo de José Luis Cantero dolió como si se hubiera ido un familiar cercano. Fue un luto transversal y sincero, una avalancha de cariño que inundó las calles y los medios de comunicación. El hombre, que había nacido en la escasez extrema, se marchaba dejando un vacío que nadie podría llenar. Pero hoy, en este programa, queremos quedarnos con algo más que con la tristeza de su pérdida. Queremos reflexionar sobre el significado de su paso por la vida. ¿Cómo es posible que un hombre tan pequeño lograra una sombra tan inmensa? Quizás el secreto estaba en que nunca olvidó quién era, en que siempre llevó el taxi en su corazón, y en que supo entender que la verdadera grandeza no está en los lujos, sino en la capacidad de conectar con el alma del vecino. Su viaje ha terminado, pero su leyenda, esa que se forjó entre farolas y aplausos, vivirá para siempre en cada rincón de este país que tanto lo quiso. Tras el suspiro final de aquel caluroso mes de junio del año 2007, Madrid se transformó en un escenario de duelo que superaba cualquier guión cinematográfico. Imaginen por un momento la atmósfera densa en el tanatorio de la carretera de circunvalación N30, un lugar que de repente se convirtió en el epicentro del sentimiento nacional. El aire estaba saturado por el aroma de miles de coronas de flores, pero también por el olor a asfalto recalentado y al humo de los motores de los cientos de taxis, que, de forma espontánea, formaron una procesión interminable para despedir a su capitán. Fue una estampa visual que definía perfectamente la dualidad de su vida. Por un lado, los coches oficiales de cristales tintados que transportaban a figuras de la alta política y representantes de la Casa Real. Por otro, los vehículos blancos con la franja roja, conducidos por hombres de manos callosas que veían en el féretro de José Luis la partida de uno de los suyos. La moda del luto en aquel momento mezclaba los trajes oscuros de corte impecable con las camisas de manga corta de los trabajadores que se habían escapado de su turno para dar el último adiós. La psicología colectiva era de una orfandad absoluta. España no solo despedía a un cantante, despedía a un símbolo de la transición, al hombre que había enseñado a toda una generación que se podía llegar a lo más alto sin perder el acento ni la humildad. Pero, queridísima audiencia, ¿qué sucede cuando la luz de una estrella se apaga y llega el momento de repartir el peso de su leyenda? Entramos ahora en el delicado y a menudo tormentoso capítulo de la herencia del clan Cantero. A diferencia de otras grandes figuras del espectáculo, cuyos nombres terminaron arrastrados por los tribunales en guerras fratricidas por el dinero, el legado de José Luis se manejó bajo una disciplina de silencio y respeto que él mismo dejó grabada a fuego en el corazón de sus hijos. Sin embargo, no piensen que fue un proceso exento de tensiones. La fortuna de El Fari no consistía solo en propiedades inmobiliarias o cuentas bancarias saneadas tras décadas de éxitos. El verdadero tesoro era su nombre, una marca que seguía generando ingresos y que requería una gestión milimétrica. Sus herederos, especialmente su hijo Javi, quien decidió seguir los pasos de su padre en el mundo de la canción, se enfrentaron a la presión asfixiante de vivir a la sombra de un gigante. La psicología de estos jóvenes era compleja. Debían honrar la memoria de un hombre amado por millones, mientras intentaban construir su propia identidad en una industria que constantemente les exigía que fueran una copia exacta del original.
hubo momentos de fricción interna sobre cómo gestionar los derechos de imagen y las ofertas para realizar biografías o series sobre su vida, decisiones que se tomaban en la intimidad de la mesa familiar, lejos de los focos que tanto habían fatigado a su padre en sus últimos años. En los cajones de su despacho privado, aquel rincón donde José Luis se refugiaba para huir del ruido del mundo, sus seres queridos encontraron un tesoro que todavía hoy permanece oculto para el gran público. Hablamos de una colección de grabaciones inéditas, cintas grabadas en la soledad de la noche, donde el artista experimentaba con ritmos que nunca se atrevió a sacar a la luz por miedo a decepcionar a sus seguidores más tradicionales. Eran melodías desnudas, a menudo acompañadas solo por una guitarra española, donde su voz sonaba con una vulnerabilidad que ponía los pelos de punta. ¿Por qué estas canciones nunca se publicaron? La respuesta reside en la psicología de un hombre que era un perfeccionista obsesivo de su propia imagen. José Luis no quería que el mundo escuchara sus dudas o sus momentos de tristeza creativa. Él se sentía en la obligación de ser el eterno generador de alegría. Estos archivos secretos, que incluyen colaboraciones con artistas flamencos que nunca vieron la luz debido a contratos discográficos leoninos, representan la cara oculta de su talento, un legado que sus hijos custodian con un celo casi religioso, esperando el momento adecuado para que el mundo comprenda que detrás del personaje de la patrulla y la sonrisa pícara había un músico de una profundidad técnica insospechada. Si analizamos la figura de la mujer que permaneció a su lado durante todas las tormentas, nos encontramos con el verdadero motor silencioso de su éxito. Ella fue mucho más que una esposa, fue su ancla emocional, la persona que gestionaba la realidad mientras él se perdía en los sueños de grandeza o en las pesadillas de la melancolía. En la España de la época, el papel de la compañera del artista era el de la invisibilidad protectora. Ella conocía cada una de sus debilidades, cada una de sus relaciones cercanas que nunca debían salir a la luz, y cada uno de sus demonios personales relacionados con esos hábitos destructivos que a veces amenazaban la estabilidad del hogar. Su capacidad para perdonar y para mantener la estructura familiar intacta fue lo que permitió que José Luis pudiera proyectar esa imagen de hombre de familia inquebrantable. Tras su partida de este mundo, ella se convirtió en la guardiana de sus secretos más oscuros, negándose a conceder entrevistas millonarias que habrían aclarado muchos de los rumores que hoy todavía circulan. Su psicología era la de la lealtad absoluta, entendiendo que el mito de El Farí pertenecía al pueblo, pero el hombre, con todas sus luces y sus sombras, le pertenecía solo a ella y a sus hijos. El impacto cultural de José Luis Cantero ha trascendido las fronteras de la música para convertirse en un objeto de estudio sociológico. De ser un cantante de gasolinera despreciado por la élite intelectual de los años 70, ha pasado a ser reivindicado por los museos y los estudiosos de la cultura pop. ¿Cómo ocurrió esta transformación? Fue el resultado de un cambio en la sensibilidad de una España que empezó a valorar la autenticidad por encima del refinamiento impostado. El Fari representaba la victoria del charnego, del inmigrante interior que conquista la capital con su esfuerzo y su ingenio. Hoy en día, su estética es imitada por jóvenes artistas que ven en sus trajes de seda y su joyería de oro una declaración de principios contra el minimalismo aburrido de la modernidad. Su legado es un puente entre dos mundos, el de la España rural y necesitada de la posguerra y el de la nación cosmopolita y digital del siglo XXI. Analizar su trayectoria es analizar la evolución de los sueños de un país entero que, a través de sus canciones, encontró una forma de celebrar su propia identidad sin complejos. Para resumir esta extensa y fascinante crónica de una vida irrepetible, debemos volver la vista a los puntos que han marcado nuestro relato. Hemos descubierto al niño que nació en la escasez más absoluta y que forjó su voluntad en el hambre de las calles madrileñas. Hemos viajado en aquel taxi que fue su primer escenario y testigo de confidencias prohibidas. Analizamos su audacia al invertirlo todo en un mercado de pulgas y su ascenso meteórico que lo llevó a codearse con la realeza y con diosas de la pantalla internacional como Ava Gardner. No hemos eludido las sombras, las traiciones de los falsos amigos, sus luchas internas contra dependencias químicas y la melancolía que lo acechaba en la cima del éxito. Vimos cómo se reinventó de la mano del cine más gamberro y cómo enfrentó su viaje final con una dignidad que conmovió a toda una nación.
José Luis Cantero, el Farí, fue un hombre que habitó en la paradoja. Fue pequeño de estatura, pero gigante en carisma. Fue un hombre de barrio que hablaba con reyes. Fue un cómico que ocultaba una tristeza profunda. Su vida nos enseña que el destino no es algo que se recibe, sino algo que se construye con cada pedalada de un taxi y con cada nota de una copla cantada desde las entrañas. Querida audiencia, al cerrar este capítulo de nuestra historia, nos queda una pregunta que les invito a reflexionar mientras las luces de sus hogares se mezclan con las sombras de la noche. ¿Qué queda de un hombre cuando el aplauso se apaga y el nombre se convierte en leyenda? Quizás la respuesta no esté en los discos de oro ni en las audiencias millonarias de sus series de televisión. Quizás la verdadera esencia de El Fari sigue viva cada vez que alguien, en un momento de dificultad, se pone una de sus canciones y siente que la alegría es posible a pesar de todo. Nos dejó para siempre un hombre, pero nació un símbolo de resistencia y de verdad. Ha sido un honor desgranar para todos ustedes los secretos de este taxista de la gloria que nos enseñó que, para volar alto, no hacen falta alas, sino tener los pies bien apoyados en la tierra de la que uno viene. Se cierra el telón, pero el eco de su voz seguirá patrullando las calles de nuestra memoria por los siglos de los siglos.